Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat. Tenemos el privilegio de tener su palabra, de tener su espíritu, tener su grande amor, su misericordia y esta cita semanal a la cual el Señor nos ha llamado con el propósito de tener comunión con Él. Bendito sea el Señor que nos ha dado este día y que nos ha escogido para sí. Somos un pueblo de su exclusiva posesión. Bendito sea su nombre santo. Damos gracias al Señor porque nos permite pasar nuevamente por esta parashá Tazria y parashá Metzorah. Normalmente estas dos parashot se leen juntas o se estudian juntas. Sin embargo, de este año diferentes salieron programadas pues de forma individual. Sin embargo, voy a utilizar los dos Shabbat para hablar de las dos parashot, así que me voy a ir conjugando de esta manera la parashá Tazria con la parashá Metzorah, ¿verdad? Para que podamos pues comprender también el mensaje del Señor en esta hora, en este precioso día de Shabbat también. Vamos a orar y poner este tiempo en la mano del Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Señor, Dios Rey del universo, creador de los cielos y de la tierra. Clamamos a ti, Señor, en esta preciosa hora, misericordia para el oportuno socorro. Te rogamos, Señor, que tengas piedad de nosotros, que perdones nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras iniquidades, y nos permitas, mi Dios, acercarnos a ti humildemente, refugiados en el sacrificio expiatorio de nuestro amado Yeshua Mashiach. Ten compasión, Señor, y ayúdanos en esta hora, que tu Santo Espíritu nos guíe. Señor, líbranos, mi Padre, de hablar cosas que están fuera del orden tuyo en tu palabra, y ayúdanos ahora, Señor, con la guianza de tu Santo Espíritu, a tener la enseñanza, Señor. Presta para nuestras almas, que transforme y haga la función, Señor, que sea necesaria para que podamos ser personas, Señor, en las cuales tú encuentres complacencia. Líbranos, Señor, de todo mal. Guárdanos, mi Dios eterno, todo aquello que quiera separarnos de ti. Que tu bondad y tu misericordia, Señor, siempre nos abracen. Tu nombre sea glorificado en esta hora, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Bendecimos al Señor entonces, amados hermanos. Estas dos parashot son extraordinarias. Normalmente, como les decía, se estudian juntas. La parashá Tazria significa conciba, o sea, ella concibe o conciba, significa también sembrar, o ella da semilla. Eso significa la palabra Tazria. Y la palabra que lleva el título de la parashá Metzorah significa el que está infectado. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de las dos, así como dijimos, vamos a ir conjugando lo que el Señor nos va dando en la información, y donde nos quedemos, ¿verdad? Vamos a continuar el siguiente Shabbat también hablando de esto. El punto central de esto es pues purificarnos nosotros, a nosotros mismos, mantenernos puros lo antes posible para pues permanecer y presentarnos delante de Dios Todopoderoso. Entonces, estas dos parashot manifiestan la necesidad de mantenernos puros y las formas de contaminarse, ¿verdad? Que son muchas, pero también de purificarnos para estar ritualmente puros para presentarnos delante del Señor. Dos temas ocupan la parashá de esta semana, de los cuales pues se puede hablar muchísimo. La primera, o el primer gran tema, que se encuentra en el capítulo número 12 del libro de Levítico, es el nacimiento de las personas y la purificación de las madres después del nacimiento. Y el segundo gran tema es la contaminación de la lepra y las causas de esta terrible enfermedad. Así que la Torá viene de darnos instrucciones en el capítulo número 11 sobre los animales puros e impuros, o los que se pueden y los que no se pueden comer, y el común denominador con la parashá que viene ahora es precisamente la boca, o sea, porque todo entra por la boca. Ahora, pues no solamente con lo que comemos, sino con lo que decimos también. ¿Por qué? Porque eso también sale de nuestra boca, que muchas veces es lo que hay en nuestro corazón, y eso es lo que contamina al hombre, tal como el Señor Yeshua también lo dijo. Así que si hablamos un poco del tema, diremos que una de las maravillas más grandiosas de la creación es precisamente
la creación del hombre. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque es el hombre quien le termina de dar ese toque final a la obra creadora del Eterno sobre la tierra. O sea, esa es su obra maestra, por decirlo así de esta manera. La complejidad de la creación del hombre es algo tan especial que no es bueno tomarlo a la ligera, ya que hemos entendido que el hombre fue creado con el propósito de alabar al Eterno y comportar dentro de nosotros también su Santo Espíritu. El hombre en realidad, amados hermanos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un microcosmos, o sea, él está compuesto de múltiples componentes de naturaleza espiritual y física. Y estos se armonizan en un perfecto equilibrio que está fijado con extrema precisión y solo el Eterno puede hacer esto definitivamente. Así que es increíble la cantidad de componentes que existen en el cuerpo, tal como sucede también en el macrocosmos, o sea, en el universo, lo que podemos ver. Y como he dicho en muchas oportunidades, me encanta ver esos programas donde están los estudios del universo, porque me muestran ese Dios grandioso, creador de todo esto que existe, esta inmensidad. Así que según el grado de moralidad que el hombre maneja, el hombre puede situarse a la cabeza de todas las criaturas de la creación y dominarlas con gran ventaja, que de hecho esta era la intención del creador. Esto es lo que el Señor quiso desde el principio. Pero el hombre también puede dejarse caer hasta lo más bajo y colocarse incluso en el lugar más bajo, más profundo. O sea, esto debido a sus malas decisiones y también al mal uso del libre albedrío, tal como lo hemos estudiado. Los temas de estas dos parashot entonces a menudo no suelen tocarse mucho en las congregaciones. A veces son difíciles de entender y explicar, pero en realidad vemos que nada está fuera que no haya sido considerado en la Torá del Señor, y el punto central aquí es que el Señor quiere ser el Señor de toda nuestra vida. O sea, esto incluye lo privado y lo público de nosotros también y de la comunidad. Así que los dos temas centrales tratan de la higiene personal, ¿verdad? De la limpieza, de las enfermedades de la piel. De hecho, tal como vemos acá, había una variedad de enfermedades de la piel, que no era solamente la lepra, y se mencionan aquí en esta parte de la parashá, principalmente en el capítulo número 13. Lo interesante de esto es que cualquiera que fuera el caso, ellos eran enviados a los sacerdotes para que respondieran estas preguntas. ¿Es esta persona limpia o impura? Y era el sacerdote el que daba ese dictamen. Y eso está acá en Levítico capítulo número 13 y verso 46, que dice: permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, ¿verdad? Es inmundo, vivirá solo. Dice, su morada estará fuera del campamento. Esto es, o sea, permanecerá inmundo. Dice, todos los días que tenga la infección es inmundo, vivirá solo fuera del campamento. Su morada estará fuera del campamento. La enfermedad de la lepra, amados hermanos, era una enfermedad larga, era una enfermedad triste, era una enfermedad muy complicada que alejaba completamente a la persona del campamento. Reconozcamos esto, que es bien importante, hermanos, que lo podamos entender. Dios siempre ha provisto una manera para que seamos limpios, ¿sí? Porque este verso lo deja implícito en lo que está diciendo, ¿verdad? Para ello nosotros necesitamos una comprensión adecuada de quién es el Señor, ¿verdad? Y cómo es el Señor. Entonces, esto es importantísimo, todo lo que hemos venido viendo y teniendo el libro de Levítico con el tema central, que es la santidad. Yo creo que podemos comprender perfectamente lo que les estoy diciendo. Así que lo que el Señor quiere en realidad es que seamos limpios y completos, que estemos enteramente preparados para presentarnos delante de Él. Así que aún los que están fuera del campamento, así como se menciona aquí en esta parte que leímos, no están más allá de la recuperación, ¿verdad? Y de volver al campamento. O sea, y esto nos lleva directamente a lo que dice Lucas
el Evangelio de Lucas, capítulo número 17, lo vamos a leer. Esto es algo muy, muy interesante, impresionante también, ¿verdad? Que nos va a ayudar a entender mejor esto. Dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, fíjense bien, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo, id y mostraos. O sea, él los vio y les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. O sea, conforme iban caminando, iban y ellos creyeron, fueron y empezaron a quedar limpios. Entonces, dice, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió, dice, glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Yeshua, dándole gracias, y este dice que era un samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran enemigos, eran considerados como enemigos de los israelitas, ¿verdad? Y le dijo, levántate, vete, dice, tu fe te ha sanado. O sea, esto si lo miramos así como está este pasaje, esto es algo muy impresionante, pero si vemos exactamente, veremos que solo uno aprendió la lección, y la primera lección es la gratitud, ¿verdad? Y la gratitud, amados hermanos, es contraria completamente al orgullo. Y vamos a ver que una de las causas de la lepra, acá de la Metzora, es precisamente el orgullo. Los otros estaban más preocupados por la purificación, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando la persona estaba leprosa, el sacerdote la examinaba, o sea, para que dijera que estaba inmundo, pues, o limpio. Y de esta manera, cuando salía y se terminaba también la enfermedad, debía presentarse otra vez al sacerdote, quien daba el dictamen si había sido sanado o no. Y después de eso, regresar a la comunidad, o sea, regresar a la asamblea, regresar a donde estaba la familia y regresar donde estaban todos, ¿verdad? O sea, a su vida normal dentro del pueblo. El que entendió, aquí esta parte, sabía que el que le sanó, ¿verdad? En este caso este samaritano, el que él entendió y de que era más importante el que le había sanado, ¿verdad? Y conocerle mejor a él y darle gracias que regresar a la comunidad inmediatamente. O sea, era más importante estar con Yeshua y conocer más de cerca al que lo había sanado que regresar con todo el pueblo, con toda la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando hay gratitud, el orgullo cae, ¿verdad? Y en este sentido, los otros que querían era retornar a la comunidad. Y eso no nos da a nosotros una buena enseñanza, porque entonces ellos iban a seguir en lo mismo y Dios nos ayude y nos libre de todo mal. Pero entonces este hombre que sí regresó, dio gloria al Señor, él fue transformado, o sea, él realmente fue cambiado en su vida y aprendió a dar gloria a Dios y a reconocerle de esta manera. Así que de alguna manera, amados hermanos, nuestras impurezas como humanos nos hacen ser como un leproso, o sea, sin la condición para entrar al campamento de Dios. Eso es lo que pasa, porque el hombre era separado completamente del campamento del Señor. La razón por la que Yeshua vino es para limpiar nuestros corazones, ¿verdad? Los leprosos, ¿verdad? De Lucas 17 sabían que eran leprosos, o sea, era un hecho, pues, innegable en este sentido, ¿verdad? Y recibieron el don de la sanidad, pero la mayoría no reconoció al sanador. El que sí reconoció fue un samaritano que después de ser sanado, él se regocijó en conocer al que le había sanado. Y esto pues empezó una relación personal con él. Así que la humanidad, hermanos, está totalmente infectada, ¿verdad? Espiritualmente y de una manera muy fuerte. O sea, esto es bueno que lo conozcamos para entender cuál es nuestra triste condición en la carne, y para ello lo único que necesitamos es conocer al gran sanador, y esto es a nuestro amado Yeshua HaMashiach.
Entonces, la parashá, como dijimos, comienza en Levítico capítulo número 12, versos 1 al 7, hablando de la purificación de la mujer después de haber dado a luz. Y estoy entonces en Levítico capítulo número 12, versos del 1 al 7. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación, será impura. El octavo día de la carne, el octavo día, dice, el octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que de los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, porque en los días de su menstruación y permanecerá, dice, en la sangre de su purificación por 66 días. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él, dice, los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Dice, esta es la ley de la que da a luz, sea hijo o hija. Interesante, o sea, en realidad son incontables todas las maravillas que se producen a partir de la concepción, dice, hasta el parto, ¿verdad? O sea, no es nada más hasta el nacimiento, sino que son muchas las maravillas que suceden desde que se concibe, la mujer concibe, hasta el momento del parto. Y esto lo sabemos nosotros, cómo se forma, cómo se gesta, ¿verdad? Una persona en el vientre de su madre. Y el salmista lo expresa también de esta manera en el Salmo 92:5, que dice, grandes son tus obras, oh Eterno, infinitamente profundos, dice, son tus pensamientos. Imagínense ustedes qué frase más extraordinaria la que dice con relación a esto. Así que cuando los esposos se unen para cumplir entonces la obra de la procreación, lo que hacen es cumplir lo ordenado por el Señor en una asociación íntima. Pues aquellos, ¿verdad?, que no quieren ver en la fecundación más que un fenómeno puramente natural, ¿verdad? O sea, hay una relación entre un hombre y una mujer y de ahí la mujer queda embarazada y tiene un hijo. No es tan sencillo como eso, ¿verdad? Porque si alguien no puede ver esto, entonces, ¿cómo podrían explicar la presencia del alma inmaterial dentro de la persona que va a nacer sin referirse a la intervención del Creador? En realidad, el Señor es el que pone esa alma en el cuerpo, en ese tabernáculo que se forma dentro del vientre de la mujer. Entonces, aquí en este sentido, si vemos cuando hay una relación entre un hombre y una mujer, el Eterno permanece de una manera invisible por encima de la unión de la pareja procreadora y está presto a bendecirla, y de esta manera dota al cuerpo de ese soplo maravilloso, ¿verdad?, que da vida a ese ser que viene desde las esferas celestiales. O sea, es el alma de cada uno de nosotros, y lo podemos ver así, de esta manera. En este sentido, entonces, Dios está atento a la procreación y a la formación del nuevo ser, y es también lo que dice el salmista en el capítulo 139, o sea, el libro de los Salmos, versos 13 al 18, que dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré. Dice, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo lo vas a ver si viene realmente a las esferas celestiales? No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, o sea, es en el vientre de la madre. Y entretejido, dice, en las profundidades de la tierra, dice, tus ojos vieron mi embrión. La profundidad de la tierra es el vientre, porque recordemos, nosotros somos polvo. Somos hechos también del polvo. Así que dice, tus ojos, dice, vieron mi embrión, y en tu libro te escribieron todos los días que me fueron dados, que me fueron dados cuando no existía, dice, ni uno de ellos.
Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, sí, serían más que la arena. Y al despertar aún estoy contigo. Qué grande, qué grande bendición, qué grande forma de explicar esto que nosotros venimos viendo entonces. Realmente nosotros somos una obra individual maravillosa ante los ojos del Eterno. Entonces yo he visto tantas cosas en los años que el Señor me ha dado de vida. Bendigo al Señor por esos años. Pero dentro de las cosas que he visto en este tiempo es de que algunas personas no quieren tener hijos. Porque algunos se casan y se operan, los hombres o las mujeres, para no tener hijos. Y están recién casados. O sea, después de esto se van a arrepentir o no sé, o cuál será su pensamiento. Otras personas dicen, no vamos a tener hijos porque los vamos a traer a sufrir al mundo. No, o sea, eso no es, o sea, no es cumplir la obra del Señor o la ordenanza del Señor en este sentido. No es correcto hacer esas cosas, ¿verdad? Es prácticamente rebelarse ante el mandato del Señor. Considerando también lo que hemos dicho, amados hermanos, las personas del mismo sexo no cumplen el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Degeneran la rueda de la creación al violar el mandamiento divino. O sea, no hay más explicación ni excusas. O sea, es maldad y condenado por Dios. Lo quieran ver como lo quieran ver o hacer ver como quieran, ¿verdad? Y debe serlo también para los hombres en este sentido, ¿verdad? De que Dios no aprueba eso. Porque entonces no gesta definitivamente el fruto, ¿verdad? De la unión entre un hombre y una mujer. O sea, las personas del mismo sexo que según en este sentido no cumplen el propósito de Dios. O sea, el Eterno es quien pone el alma en el cuerpo a través del soplo de vida. Esto es importante, lo cual es una maravilla. Esto es como cuando sucedió la primera vez en Génesis capítulo número 2, verso 7, que dice: entonces el Señor Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Exactamente lo mismo sucede cuando el ser humano se está formando en el vientre de su madre. Exactamente lo mismo. O sea, esto sigue pasando de esa manera. Entonces, al cumplirse los días de la purificación de la mujer, ella debía presentar las ofrendas que consistían en un cordero para el holocausto, tal como vimos acá, y un palomino, una tórtola para la ofrenda también por el pecado. El sacrificio del holocausto lo que hace es de que expresa, ¿verdad?, el homenaje dado al Señor, ¿verdad?, después del feliz acontecimiento del nacimiento. Y lo que significa es el deseo de elevar esa vida que está naciendo, ¿verdad?, a la santidad deseada por el Creador. Esto es lo que representa ese sacrificio olaj, o sea, el holocausto que se hace por el nuevo ser y por la madre. El sacrificio por el pecado, tal como vimos acá, va orientado precisamente a expiar el pecado heredado que viene por el nacimiento. Y según los sabios, ¿verdad?, porque los dolores pudieron, dicen ellos, haber provocado en la mujer algún tipo de pensamiento impío o blasfemo. Pero vamos a ver otras cosas acá interesantes con relación a esto. Aquí lo que vemos es que la mujer quedaba ritualmente impura. Esto se debe a la sangre que acompaña al nacimiento de un niño, todos lo sabemos, y por ello debía presentar ofrendas. Pero que el Señor, ¿por qué el Señor requería, ¿verdad?, las ofrendas y especialmente la ofrenda por el pecado, si la mujer no había pecado? Es importante recordar, amados hermanos, que el pecado no precisamente tiene que involucrar una mala acción de parte de la persona, ya que el pecado, si lo queremos ver así, nosotros sabemos que la transgresión de la Torah, esto es pecado. O sea, ahí está la definición clara en las Escrituras, pero el pecado, el significado del pecado en su expresión más básica es igual a lo opuesto a lo que es la santidad, o sea, lo opuesto a lo santo. Eso es lo que es pecado, ¿verdad? Porque el pecado no obra realmente para la santidad. Es importante recordar que la sangre en sí misma es muy importante porque fue dada para expiación y en la sangre está la vida,
como dice la Escritura. El Señor nos lo dijo desde el principio que en la Torá. Y el hecho de que sea derramada, como en el nacimiento, aunque sea un evento maravilloso y alegre como es el nacimiento de una persona, siempre existe la responsabilidad de tratar con mucho respeto y con mucho cuidado la sangre, y es porque eso que la mujer queda impura. Así que el hecho de hacer primero la ofrenda por el holocausto o la elevación es para que en primer lugar el Señor sea exaltado primero durante el nacimiento de cada persona. Miren qué interesantes todos estos conceptos que podemos ir aprendiendo a la luz del nacimiento de una persona y de esta parashá en la concepción hasta el nacimiento de cada persona. De hecho, entonces, se habla aquí en las escrituras acerca de la purificación de Miriam cuando trajeron a Yeshua al templo. O sea, esta es otra cosa interesante porque la purificación, ¿verdad? Y cuando cumplía el tiempo, debía venir al templo. Ahora, esto es muy fácil de decirlo, pero tenía apenas 8 días de nacido, 8 días después de que haber dado a luz la mujer. O sea, estaba muy, muy débil, por decirlo así, de esta manera, y ya sea que caminara o que viajara, ¿verdad? El viaje era pesado, porque si era un niño tenía que ir a los 8 días porque tenía que ser circuncidado y presentar la ofrenda tal como el Señor lo había establecido. Entonces, el hacer esto es una prueba también de obediencia a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y miren lo que sucede acá en el capítulo número 2 del libro de Lucas, los versos 25-32. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre era justo, dice, y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Mashiach, el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir por él, ¿qué cumplieron? El rito de la Torá, o sea, lo que estaba escrito en la Torá. Miren cómo Miriam y José hicieron esto. Y él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, dice, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria, dice, de tu pueblo, y gloria de tu pueblo Israel. Qué interesante, ¿verdad? Lo que dijo Simeón con relación al Señor Yeshua. Así que esto es con relación a esta parte de concebir, que ella concibe, la que da semilla, ¿verdad? La Parashat Tazria, ¿verdad? Y el capítulo número 13, amados hermanos, ahora habla acerca de la contaminación de la lepra. Dice el verso 1 y 2. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha, dice, blanca, lustrosa, y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, dice, los sacerdotes. Hay una gran enseñanza para nosotros aquí en todo esto. Es interesante notar de primera mano que eran los sacerdotes, ¿verdad?, los que determinaban y daban el diagnóstico de la lepra. Recordemos que en realidad la lepra no era una enfermedad física, sino era más una enfermedad espiritual. Entonces ahí estaban involucrados los sacerdotes, y los sacerdotes pues eran incorruptibles en este sentido de poder, ¿verdad?, pues declarar o no a una persona limpia o impura por lepra. Eran los sacerdotes los que declaraban limpios a los infectados. Esto es así porque también son los sacerdotes los mensajeros divinos, tal como lo expresa también Malaquías capítulo número 2, verso 7, que dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca
porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Mire qué declaración la que se hace aquí con el profeta Malaquías. Esto es interesante porque ese sacerdote también el que es responsable de retornar al infectado al camino de la rectitud, como la Torá lo prescribe también en el Levítico número 14. Ningún tratamiento médico interviene aquí. ¿Por qué? Porque la lepra pues es más de carácter espiritual que físico. Ya dijimos en el principio del estudio también que el hombre es un microcosmos, ¿verdad? Con componentes de naturaleza espiritual y física. El cuerpo, por su parte, está compuesto de muchos elementos, pero es uno solo, ¿verdad? Tal como lo explicaba también Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versos 13 al 20. Consecuentemente, amados hermanos, con la contaminación y las enfermedades del cuerpo, los estudiosos dicen con insistencia que la mejor medicina para ello es la que se basa en las virtudes morales y que partiendo entonces de este principio se tiende a restablecer la unión armoniosa entonces preestablecida de las fuerzas morales y físicas. O sea, esto es tal como lo vimos en otra parashá, que de que la salud está ligada a la pureza y santidad de pensamiento, por decirlo así de esta manera y poderlo expresar de una forma más entendible. Entonces, si somos observadores, nos daremos cuenta que la Torá y también el Talmud en este caso, ¿verdad? Están impregnados de un espíritu, ¿verdad? Interesantes o de este espíritu mismo que les estoy hablando, ya que ellos declaran que las causas de orden moral son las que originan principalmente las afecciones de lepra. De hecho, cuando leemos en las maldiciones de Deuteronomio capítulo número 28 y verso 15 en adelante, quisiera pedirles que lo lean ustedes posteriormente en sus hogares, veremos cuáles son las causas de eso. Y dentro de las causas que podemos ver están muchas, ¿verdad? Y aprovechemos esta parte para instruirnos convenientemente con relación a las causas de la Metzorá, o sea, el que está infectado. O sea que, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 28, que ustedes van a hacerme el favor de leer en sus hogares, el problema se da por puramente asuntos espirituales. O sea, esto es desobediencia al Eterno. El otro punto o la otra causa importante es la shonjara, o sea, lo que se llama la mala lengua. Y esto está también descrito, lo hemos utilizado muchas veces para dar esta enseñanza, está en Números capítulo número 12, versos 6 al 10. O sea, la mala lengua, esto es muy complicado porque el manejo de la lengua es muy fuerte. Y si somos muy sueltos de palabra, eso nos puede comprometer también de una manera alarmante. Y les voy a pedir también de que vayamos al libro de Santiago, capítulo número 3, por favor. Ahí vamos a ir al libro de Santiago, capítulo número 3. Vamos a leer los versos del 5 al 10. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta referencia, la cual es muy importante y es con relación a la lengua también. Santiago capítulo número 3, versos del 5 al 10 dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo, dice, se jacta de grandes cosas. Mirad, dice, cuán grande bosque se incendia, dice, con un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta, dice, entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, dice, por el infierno e inflama, dice, el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado, dice, por el género humano. Pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos, dice, a la imagen de Dios. Miren, ¿verdad?
De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Mire la exhortación que nos da Santiago con relación a esto. Y también en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Vamos a ver acá los libros de los Proverbios, capítulo número 18. Ahí les pido entonces que vayan a Proverbios, capítulo número 18, versos 18 al 21. Dice: la suerte pone fin a las contiendas y decide entre los poderosos. Dice: el hermano ofendido es difícil, dice, de ganar, dice, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Con el fruto de su boca, oye acá, con el fruto de su boca el hombre sacia, dice, su vientre, como el producto de sus labios se saciará. Dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman, dice, comerán de su fruto. El que haya esposa, haya algo bueno. Y ahí nos pasamos ya a otro tema. O sea, estos ejemplos entonces son muy duros, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo, y quisiera sumar algunas ideas más de algunos estudiosos con relación a esto también, que es impresionante. Primero, en esto es que la lepra representaba un pecado, un castigo por el pecado de la murmuración, ¿verdad? Y el Señor da el castigo y el Señor es el único que puede quitarlo. Entonces, eso lo vemos en el Tanaj, ¿verdad? Porque Él hiere y Él quita la herida. Y también implícito en los escritos apostólicos. Existe una exhortación muy especial también en el Salmo 34, versos del 11 al 16, ¿verdad? Que también nos pudieran ayudar, ¿verdad? Que dice: ¿quién es el hombre que desea la vida y quiere que le vaya bien? Entonces ahí contesta el salmista: guarde su lengua del mal y sus labios, dice, de hablar engaño. O sea, esta situación es muy grave, ¿verdad? Y la forma en que la califica el Tanaj es muy dura, y también los escritos apostólicos, la murmuración, ¿verdad? Es algo complicado, también es falta de gratitud, ¿verdad? De agradecimiento. Cuando Jeremías recalca la corrupción de su generación y lo hace, ¿verdad? Como la forma en que lo hizo en el capítulo número 9 del libro de Jeremías, versos del 1 al 5, dice: ¿quién me diera, dice, que mi cabeza se hiciere agua y mis ojos, dice, fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche, dice, por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera, dice, en el desierto, dice, un albergue, dice, de caminantes, para dejar, dice, a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea, dice, de traidores. Tensan, dice, su lengua como su arco. Esto es interesante. Tensan, dice, su lengua como su arco, dice, la mentira y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden, dice, y a mí no me conocen, declara el Señor. Dice: guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Mire lo que dice aquí. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado, dice, sus lenguas a hablar mentiras, se afanan, dice, por cometer iniquidad. Mire cómo lo dice realmente Jeremías aquí en esta parte. O sea, es tremendo. Yo les voy a pedir que lean ustedes también los versos del 6 al 8 y van a ver que esto es algo increíble. Son muy ilustrativos realmente para ser cuidadosos, ¿verdad? En este sentido, o sea, la palabra es para nuestra instrucción, nuestra enseñanza, para que nos vaya bien y también para que seamos edificados y seamos guardados del mal. Siempre hablamos también de la mala lengua, pero lo que no debemos olvidar y dejar pasar por alto es que una de las causas importantes, ¿verdad?, por las cuales viene la lepra también es el orgullo. O sea, esto nos muestra que el leproso no estaba acostumbrado a someterse a otro,
¿verdad? Y hacerlo iba pues en contra de su naturaleza orgullosa, ¿verdad? Entonces, miren, el que habla de orgullo, muestren ustedes todo lo que se encuentra alrededor de la palabra orgullo y verifiquen ustedes en el mundo el día de hoy y busquen y vean ustedes la parte del orgullo, en qué consiste este orgullo que muchos pregonan y se van a dar cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo y de lo que estamos hablando. O sea, esto es algo muy fuerte, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de a dónde lleva el orgullo. Y vamos a encontrar este ejemplo acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 26, 1. Miren lo que dice el segundo libro, el segundo libro de Crónicas 26, 1 dice: y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, miren, ¿verdad? Que tenía 16 años, perdón, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. O sea, él tenía 16 años cuando empezó a reinar. En el libro de los Reyes está cuánto tiempo gobernó Uzías. Y en realidad Uzías hizo tantas cosas. Me voy a saltar unos versos y voy a seguir leyendo a partir del verso número 8, que es el propósito de esta enseñanza. Dice: y los amonitas, dice, pagaron tributo a Uzías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser, dice, muy poderoso. Uzías edificó además, dice, torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina, dice, de la muralla, y los fortificó. Edificó también torres en el desierto y dice, excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. O sea, tenía una gran bendición este hombre. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles porque amaba la tierra. Tenía también Uzías un ejército listo para la batalla que salía al combate, dice, por divisiones conforme al número de su alistamiento preparado por él, pues dice, por el escriba Ajehiel y dice, y el oficial Masías, bajo la dirección de Hananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia guerreros valientes era de 2.600 y bajo su mando estaba un ejército poderoso, dice, de 307.500. Imagínense ustedes, para la época un ejército de este tamaño es una potencia muy fuerte, ¿verdad? Y que hacían la guerra con gran poder, imagínense ustedes, para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército los escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, ondas para tirar piedras, y en Jerusalén hizo, oigan, esto es interesante, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra. Imagínense ustedes, miren lo que se había inventado en aquel tiempo, inventadas por hombres hábiles, o sea que pues eran inteligentes, para ponerlos en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa. O sea que esta fue una gracia especial del Señor, hasta, dice, hasta que se hizo fuerte. O sea que el hombre se engrandeció de una manera muy especial y como que tenía mucho que confiar, o de qué confiar él, de una forma pues material, por decirlo así, de esta manera. Pero, dice, aquí hay un pero, o sea que ese pero introduce una palabra que como que cambia algo, como que introduce un cambio fuerte que genera, pues, y que dice, como quien dice, esto que pasó aquí o que está pasando, lo puede votar esto otro que vamos a ver. Ese es el pero. Dice, pero, dice, cuando llega a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso. Mire, pues, su corazón se hizo tan, o sea, ni siquiera orgulloso, sino tan, o sea, es muy orgulloso. Y la palabra para orgulloso aquí es elevado, o sea, encumbrado, o sea, que él se elevó, o sea, en su corazón, él se elevó. Y cuando las personas se elevan y ya se quieren poner, pues, muy de tú a tú, ¿verdad? Como quien dice, ahí, pues, muy desafiantes también contra el Señor. Dice, y su corazón se hizo tan orgulloso, o sea, tan elevado, según él, ¿verdad? Que obró corruptamente. Mira, o sea que el orgullo lo hizo obrar corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pero vamos a ver cómo fue infiel. Dice, pues entró al templo del Señor para quemar incienso. Imagínense, eso no era de un rey.
Esto era para los sacerdotes, era para los hijos de Aarón, según las escrituras, ¿verdad? Entró al templo del Señor para quemar incienso, dice, sobre el altar del incienso, no le correspondía. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80, imagínense ustedes hacerlo, imagínense todo el escándalo que se armó. Dice, entraron atrás de él, dice, o sea, ellos eran temerosos para que ellos hayan entrado así, era algo muy fuerte, ¿eh? Dice incienso, entonces el sacerdote Azarías sentó tras él con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron, dice al rey Usías. O sea, esto fue peligroso para ellos. Y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor. Pero Usías dice, con un incensario siguió en su mano para quemar incienso, dice, se llenó de ira, imagínense, se enojó, o sea, él no entendía, ¿sabes? Su orgullo lo tenía cegado, dice, y se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Miren a dónde lo llevó el orgullo, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí es una muestra de orgullo, ¿eh? La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, imagínense ustedes, junto al altar del incienso, y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada. Tuvo que salir, mire, tuvo que salir, de acuerdo a lo que dice también la enseñanza con relación a lo que dice la Torah, ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. Eso es lo que pasaba, o sea, ya no podía tener comunión con él, iba a ser excluido del campamento, de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Y ahí dice los demás hechos de Usías, los primeros y los posteros fueron escritos por el profeta Isaías. Entonces, aquí podemos ver que el orgullo es un mal consejero en este sentido, pero nos muestra que el orgullo, también puede llevar a la lepra. ¿Por qué? Esto sucede porque el leproso, por orgullo, ¿verdad?, no estaba acostumbrado a someterse a otro. ¿Ya? Una persona orgullosa no está acostumbrada a someterse a otro, mucho menos pedir perdón, pedir disculpas. Hombre, ¿cómo hacer eso? Entonces aquí eso pasa comúnmente. Entonces aquellos que tengan la oportunidad de ver este pequeño video, pues me van a poder entender mejor, y esto nos ayude a nosotros para nuestra enseñanza, y nos libre el Señor de todo el mal. Entonces, ¿por qué? El hombre orgulloso no estaba acostumbrado a someterse a otro hombre, y hacerlo pues, iba en contra, pues definitivamente su naturaleza orgullosa, ¿verdad? Ya vimos ese pasaje en el capítulo número 26 del segundo libro de Crónicas. Ahora bien, el hecho de que se fueran los síntomas cuando las personas eran sanadas, el hecho de que se fueran los síntomas al ser curado el leproso, no significaba tampoco que su orgullo hubiera cambiado. Y es el ejemplo de aquellos 10 leprosos también que había sanado el Señor Yeshua, ¿verdad? Entonces, que solo uno regresó y los otros no regresaron. Les interesaba más regresar a la comunidad que retornar y darle gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que el Señor había hecho. Entonces, lo que significa que pues estas personas que quiten la causa, que ya no tengan lepra físicamente, no implica de que su corazón haya cambiado. Por eso también se le pedía que se presentara delante del sacerdote, ¿verdad? Porque eso lo hacía depender prácticamente del dictamen del sacerdote, que lo declarara limpio o que lo declarara impuro. O sea, esto era para que aprendiera humildad, porque dependía de la decisión de un sacerdote. Entonces, de acuerdo a lo que vimos acá, la maldad, ese tipo de maldad, lo que sucede, aleja al hombre del santuario. Miren, Usías estaba dentro del santuario cuando esto pasó, y lo sacó y lo sacaron de una vez fuera, a una casa fuera del campamento. O sea, la infección era para alejarlo del santuario,
O sea, y eso es un castigo ya muy fuerte, ¿verdad? Porque solo Dios puede hacer que se revierta y permitirlo a través del ingreso, y esto es a través de que exista un verdadero arrepentimiento. Y por eso es que Yeshua, cuando sanó a los leprosos, les dijo, uno de ellos, ve, dice, y preséntate, dice, al sacerdote. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versos 40 al 45. Tomando entonces el concepto anterior, solo podemos comprobar que toda la humanidad está infectada. ¿Sí? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según dice, no alcanzan la buena opinión de Dios. O sea, es interesante que la enfermedad de la humanidad, ¿verdad? Y la contaminación de la humanidad y su infección del pecado sea ese extremo, tal como lo menciona Isaías, capítulo número 1, versos del 1 al 6. Les voy a pedir que lo lean. No hay nada bueno en ellos, dice, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Entonces, cuando uno mira eso, y por eso es de que se anuncia también en el libro de Isaías, ¿verdad? ¿Cuál era el sacrificio más grande que iba a haber, ¿verdad? En todo esto, y era el sacrificio de Yeshua, y muestra entonces este Mesías sufriente maravilloso, ¿verdad? De Isaías capítulo número 53. Otra vez, entonces, el problema mayor es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque siempre juzgamos, y en la medida que juzgamos nos comprometemos también nosotros a nosotros mismos. ¿Verdad? Los sabios dicen que cuando juzgamos algo en mal, ¿verdad? Es porque ese mal también está presente en nosotros, y debido a que conocemos ese mal, ¿verdad? También rápidamente lo identificamos en los demás. ¿Verdad? Por eso es de que nos atrevemos incluso a juzgarlo, y cuando lo juzgamos como personas, lo juzgamos con mayor severidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo identificamos rápidamente en nosotros, ¿verdad? Y cuando lo vemos representado en otras personas, entonces lo declaramos. Es difícil esto, pero existe también un tipo de lepra que viene como prueba de amor. Es difícil realmente comprender esta parte, pero el Señor, ¿verdad?, ha permitido en algunas oportunidades esto, y el ejemplo clásico, como vemos nosotros, también es el siervo maravilloso del Señor, que es Job, ¿verdad? Tal como nosotros lo hemos visto, y pues ahí vemos del por qué. En esta parte conocemos mucho acerca de la historia de Job. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios de Job, el Dios maravilloso, ¿verdad? Pero hay mucha enseñanza también en este sentido del por qué se da. Existe un procedimiento también para ayudar al hombre que empieza a desarrollar lepra, ¿verdad? Esto es antes de que sea declarado inmundo, y esto está de acuerdo a lo que hemos visto en Levítico capítulo número 13, verso 4 y 5. Entonces dice verso 4 y 5. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Esto es interesante porque estas son medidas, ¿verdad? Pues eso es una demora prácticamente para declarar a alguien que empieza con el mal, y esto va principalmente orientado a otorgar al pecador o a la persona que infringió la ley la oportunidad de arrepentirse y obtener curación. O sea, durante este tiempo es el clamor al Señor con arrepentimiento y humillación, ¿verdad? Para que el Señor le sane en ese tiempo antes de que sea declarado como inmundo o como leproso. Gracias al reconocimiento de su pecado, ¿verdad? Y a la oración para obtener el perdón, ¿verdad? Y derramando su corazón, ¿verdad? Y si no existe un arrepentimiento genuino que el pecador pueda alcanzar, entonces la enfermedad pues seguiría su curso, que es lo que pues algunos estudiosos afirman aquí en esta parte. Por lo que es importante notar también con relación a esto que siempre existe una oportunidad para el pecador. Siempre existe una oportunidad para el pecador, y esto sucede casi siempre, ¿verdad? Los comentaristas lo dicen, los sabios lo dicen en este sentido: el Eterno siempre proporcionará
un periodo de reflexión al hombre, no importa cuál sea la enfermedad que le venga también. De esta manera es interesante notar que uno de los castigos infringidos por leproso es precisamente esta declaración de impureza, ¿verdad? O sea, no es suficiente en este sentido ser impuro, sino que era necesario también que fuera declarado de esta manera públicamente. O sea, esto lo que hace es exponer prácticamente al infectado, ¿verdad? El propósito de esto es que el enfermo dé a conocer su mal a otros a fin de que ellos imploren la misericordia divina a su favor y por otro lado evitar también a través del ejemplo del infectado que otros caigan también en este mal. Entonces, hermanos, miren, esto es sumamente interesante, sumamente importante porque aquí podemos comprender y podemos entender también nosotros qué es lo que pudiera suceder, cómo se complican las cosas en este sentido para poder también sacar las mejores enseñanzas para nuestra vida. O sea, de verdad el mundo está leproso espiritualmente porque no entiende, o sea, no podemos ver las cosas y vivimos de una forma normal, y aunque la lepra como tal hoy no existe como en aquellos tiempos, pero en realidad en el espíritu sí, porque el hombre está contaminado, pero completamente desde la cabeza hacia la planta de los pies. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es refugiarnos en Yeshua y rociarnos de esa sangre bendita de nuestro Salvador para mantener la libertad y la necesidad de poder ser salvos. Así que, hermanos, esto es muy interesante, es muy fuerte y pues lo más importante en todo esto, de según lo que hablamos, es que es para nuestra enseñanza. Y además de ser para nuestra enseñanza, es considerar que siempre el Señor da una posibilidad, siempre, siempre. Y esto es en Yeshua, de poder ser sanados, de poder volver a la comunión con Él. Bendito sea el santo nombre del Señor, que bendita sea su palabra, porque es bendita. Y de esta manera que el Señor nos guarde también de todo mal y ser abusivos con Él. Así es de que esto es lo que tenemos para este santo día de Shabbat. Y vamos a bendecir con el permiso de nuestro buen Dios también a su pueblo en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, ponga ustedes shalom, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor les permita un caminar conforme a su palabra, a su Torah, que afirme sus pasos el Señor en sus mandamientos, los libre de todo mal y les permita experimentar días buenos en la tierra de los vivientes. Paz el Señor, su mano generosa de sanidad, de bondad y de amor sobre los que se encuentran enfermos, los que están pasando diferentes dificultades o pruebas, que el Señor ilumine sus pasos, que el Señor los guíe y les fortalezca para ser vencedores y que el Señor haga que sus vidas sean de bendición en la tierra de los vivientes. Los bendigo entonces en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén.